Muy buenos días, chicos. Arrancamos otro nuevo día de trabajo hoy, jueves 19 de octubre de 2023. Y como todos los martes y jueves, hacemos nuestra revisión intradía para ver las oportunidades que nos ofrece el futuro del SP 500. Y como siempre, hay que hacer primero lo primero, que es revisar las noticias. Y el día de hoy tenemos noticias a las 7:30 de la mañana con las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Luego, posteriormente, a las 9 de la mañana vamos a tener ventas de vivienda y por último, a las 11 de la mañana vamos a tener declaraciones del presidente de la Fed. Entonces, eso nos da cierta probabilidad de que el mercado se mueva mucho el día de hoy y hay que tener mucho cuidado. Entonces, recuerda que estas noticias están seteadas con el horario -5 GMT. Así que si te encuentras en otra zona horaria, primero tienes que setear el reloj y poder ver las noticias en la hora de tu país. Ahora sí, pasamos a revisar un poquito los gráficos. El gráfico de el VIX, el índice de volatilidad, para ver cómo estamos esta semana y nos damos cuenta de que amanecemos antes de la sesión americana, estamos en 19 puntos con 70. ¿Eso qué nos quiere decir? Que tenemos una volatilidad intermedia, podemos tener movimientos bastante largos y que hay que estar muy atentos en los momentos de las noticias porque es donde más movimiento nos va a ofrecer el mercado, donde nos puede confirmar nuestras suposiciones o se nos puede ir en contra, ¿no? La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas antes de las noticias y si vas a operar posterior a las noticias, pues que te esperes unos 10 a 20 minutos para que veas cómo se estructura el mercado y puedas definir pues hacia qué dirección va a ir. Así que muy atento a lo que pueda suceder el día de hoy. Tenemos una volatilidad intermedia, así que y tres momentos de noticia más el horario de la apertura americana. Así que vamos a tener una mañana bastante movida y donde hay que tener mucha, pero mucha precaución, chicos. Ok, ahora sí, vamos a revisar el gráfico del futuro del SP 500. Aquí nos tenemos nuestro gráfico horario. Vamos a ver. Entonces nosotros ya veníamos de una tendencia bajista. Vamos a tomarlo desde aquí, desde los 4.560 puntos aproximadamente. El precio habíamos tenido una extensión, perdón, vamos a hacer una línea recta. Ok, ahí sí. Tenemos la extensión, tenemos el retroceso, la extensión, el retroceso y la última extensión hasta el intento que tenía el precio de llegar a la zona de los 4.200 puntos. Era la zona en la cual los niveles a los cuales pues potencialmente el precio estaba intentando llegar y donde comienza a ser un retroceso alcista, ¿sí? Entonces aquí en el retroceso alcista el precio hace un movimiento, luego hace como que hace la continuación, provoca un fallo, es decir, no hay suficientes vendedores para continuar con el movimiento alcista, y luego tuvimos varios días al alza donde el precio no solamente va al alza, sino que rompe el nivel de ruptura, es decir, esta zona donde antes había vendedores, ¿sí? El precio rompe esa zona, rompe con esos niveles, asumo que para robar stops, y nos hace ahora un fallo al alza, es decir, el precio rompe ese nivel, hace un retroceso y aquí donde debe continuar con el movimiento alcista no lo logra y es más bien, estamos viendo un movimiento con intenciones bajistas, pero el día de hoy recién empieza, vemos que está intentando ir al alza, puede ser que esto sea un falso rompimiento, un intento de engaño y el precio continúe al alza, ¿no? Esa es una de las posibilidades donde el precio aquí continúa el alza, se lleva estas dos zonas y continúe hasta este nivel de ruptura donde su objetivo serían los 4.480 puntos. Ahora, caso contrario de que sigamos con la tendencia alcista y simplemente esto fue un robo de stops en esta zona y el precio continúe con el movimiento al alza, podríamos tener, perdón, con el movimiento a la baja, pues tendríamos la confirmación siempre y cuando vuelva a romper el mínimo del día de ayer en los 4.330 y continúe pues ese movimiento donde su primer objetivo sería este mínimo en los 4.244, posteriormente en los 4.231 y la zona que ya teníamos marcado hace algunas semanas en los 4.200 puntos. Esos serían los objetivos si es que se cumplen las suposiciones y obviamente hay que validarlo en los niveles donde hay que validar, ¿sí? Eso ya depende de la estructura y la forma como lo haga cada uno con respecto a su estrategia. Vamos a revisar ahora cómo está trabajando el precio el día de hoy. Acá tenemos la ruptura,
el intento de continuar con el movimiento alcista que no se logra y empieza un movimiento bajista. Tenemos el mínimo de ayer. Vamos a ver la estructura como está definida aquí. Tenemos, empieza acá. Ahora sí. Tenemos la extensión, retroceso. Aquí tenemos el retroceso. Tenemos la ruptura con el movimiento bajista. ¿Sí? Llega hasta aquí. Aquí tenemos un nuevo retroceso. La extensión hasta el día de ayer, donde nos hace el mínimo del día de hoy. Sí, donde nos hace el mínimo del día de hoy. El precio retrocede y empieza a moverse hacia abajo. Vemos que llega hasta aquí, sería el retroceso. Y de ahí, posteriormente, el precio continúa a la baja, llegando y haciéndonos, por lo pronto, un falso rompimiento. ¿Sí? Por lo pronto nos hace un falso rompimiento entre el mínimo de ayer y el mínimo de Asia del día de hoy. Niveles relevantes o zonas importantes para el día de hoy, donde definitivamente hay que tomar decisiones, chicos. Si el movimiento continúa, qué puede hacer el día de hoy? Ok, la zona importante en máximos es este retroceso en los niveles del máximo de Asia del día de hoy en los 4.348, 3.351. La zona del mínimo del día de ayer en los 4.331 y el mínimo de Asia del día de hoy que hace la ruptura, pero no puede continuar siendo bajista en los 4.328. ¿Ok? ¿Qué movimientos podemos ver? Okay. El precio está ahorita está haciendo un retroceso alcista, puede ser que el precio haga un falso rompimiento, regrese a la zona por debajo de los 4.348, 3.450 y el precio continúe con el movimiento a la baja, donde obviamente su primer objetivo va a ser esta zona primero, mínimo del día de hoy, y pues continuación hasta posiblemente los 4.000, vamos a ver, ¿cuál vendría a ser su objetivo? Ok, no lo tenemos marcado, vamos a verlo en el gráfico diario para tener toda la idea completa de hacia dónde el precio puede ir. Ok. Tururú, tururú, tururú. Ok, vendría a buscar este mínimo del 9 de octubre. Posteriormente, si es que llega a romper ese mínimo, buscaría esta zona en los 4.240, 4.230 aproximadamente. Pero todo dependerá si rompe este mínimo del 9 de octubre. Sería este nivel válido para ver si continúa con el movimiento bajista, con una fuerte caída, o definitivamente el precio ahí podría llegar a hacer una pequeña pausa antes de continuar con el movimiento bajista. Es decir, un nivel relevante para ver si hay una continuación o el precio retrocede, tal vez con un intento de engañar a la gente que se mete en venta. Hoy día tenemos noticias relevantes, habla el presidente de la Fed, lo que diga este señor va a mover el mercado, y obviamente va a poner al mercado muy nervioso. Ok, vamos, ahí está. Vamos a hacer la estructura actual. ¿Sí? Ruptura en esta zona, retroceso, y el precio actualmente está haciendo este retroceso. Entonces hablamos de que el precio puede ser un falso rompimiento, donde tendrá que sostener por debajo del nivel de los 4.000, perdón, de los 4.350, y ahí tendríamos una continuación del movimiento bajista. Otra opción es que el precio no solamente rompa, sino que ahora sí sostenga, trabaje por encima de esa zona y va a buscar los máximos anteriores, donde va a buscar este máximo primero y posteriormente este máximo. Y por último sería este nivel de los 4.400 aproximadamente. Entonces su primer objetivo sería los 4.379, su segundo objetivo serían los 4.392. ¿Ok? Eso en el caso de continuar con el movimiento alcista y esto en el caso de continuar con el movimiento bajista, ¿sí? Entonces un nivel bastante relevante va a ser la zona de los 4.348, como habíamos mencionado, 4.351 en los mínimos, el mínimo de ayer en los 4.330, el mínimo de Asia del día de hoy en los 4.329, que serían las zonas en las cuales pues el precio nos tendría que dar algún tipo de señal o confirmación para saber la dirección que va a tomar el mercado. Todo eso de acuerdo a la estrategia que cada uno de ustedes tenga. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis intradía para el futuro del S&P 500.
Si tienes alguna observación, por favor, déjalo acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Y no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte a este canal, que con eso nos ayudas un montón y nos motivas a seguir compartiendo estos análisis todos los días martes y jueves, adicionalmente del análisis general que hacemos los días lunes. Así que, por favor, regálanos esa manito arriba y suscríbete a este canal. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas un excelente día. ¡Chao!